Bienvenidas. Iniciamos el día 2 de nuestro reto liberando a nuestra diosa herida. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron con el trabajo del día de ayer? Hoy vamos a trabajar con todo aquello que no es mío y que sin embargo voy cargando. Y no todo aquello que cargas es tuyo. Pero es importante que aunque sepas que no es tuyo, lo liberes. Muchas veces todo eso que cargamos, que no es nuestro, e incluso lo nuestro, porque se suma toda esa carga, se cae en el cuerpo y nos genera un cansancio muy fuerte. Nos podemos sentir emocionalmente agotadas, nos podemos sentir llenas de dudas, podemos sentir todo es más importante que nosotras y este mismo cansancio nos lleva a postergar nuestros sueños. Nos puede llevar a cuidar de todos y dejar de cuidar de nosotras mismas. Y cuando hacemos este trabajo consciente y vamos más profundo, y nos atrevemos a ver más allá de la mente, vamos a darnos cuenta que vamos cargando muchas cosas que no nos corresponden. Como mujeres, llevamos encima generaciones y generaciones de condicionamientos, de limitación, de mandatos, de miedos, de tener que cumplir muchas expectativas. Vamos cargando con cosas ancestrales que no hemos elegido, pero que aunque nosotras no las hayamos elegido de forma consciente, nos están habitando. Toda esa carga ancestral va con nosotras, va con nuestro cuerpo, va con nuestra mente, va con nuestro sentir. Incluso va a donde nosotras vamos también. Y muchas veces no es nuestra voz la que nos sabotea, es la voz de esas ancestras que no ha sido escuchada, la que nos habita y que de una o de otras manera o de otra manera nos va generando bloqueos, nos va generando limitación, nos va generando que vamos sintiendo todas esas piedritas en el camino. Y mientras nosotros no seamos conscientes a voz, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir repitiendo aquello que duele, aquello que le dolió al linaje y aquello que nos duele a nosotras mismas. Todas estas cargas invisibles de nuestro linaje, cuando nosotras nos damos ese permiso de verla, de abrazarla, de aceptarla, le damos un nuevo sentido. Y desde la mirada, por ejemplo, desde la medicina bioenergética, desde la psicoterapia, la, todo ese linaje, toda esa alma familiar, imagínate que las almas de cada una de esas ancestras de tu linaje se juntan y forman una sola alma, es un alma familiar. Y esa alma familiar va a tener una memoria colectiva y esa memoria colectiva de todo ese linaje va a guardar todo aquello que no fue resuelto. Los dolores, las pérdidas, los abusos, las injusticias, los secretos, los miedos, todo eso se va guardando. Y cuando una mujer dentro de nuestro linaje no ha podido o no ha sabido expresar su verdad, no ha podido o no ha sabido sanar su dolor, vivir su libertad, ¿qué es lo que va a suceder? Que otra mujer lo va a hacer por ella. Y pues muchas veces no nos damos cuenta de que esa mujer que está sanando todo esto, podemos ser cada una de nosotras. ¿Y qué pasa? Que hay cargas que son muy comunes que llevamos en el linaje. Podemos sentir una culpa tremenda por desear tener o hacer más de lo que pudo hacer mamá o más de lo que pudo tener mamá. Muchas veces podemos vivir desde ese mandato del sacrificio o de la renuncia de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos para que todos los que están a nuestro alrededor estén bien. Muchas veces también
podemos llevar esta carga del miedo, el miedo a brillar por una lealtad inconsciente a una abuela o a una madre o a una bisabuela que fue silenciada, que su voz no se pudo escuchar. Muchas veces, dentro de nuestra carga ancestral, vamos con esa idea de que el ser mujer duele y nos limitamos muchas veces inconscientemente a ser felices. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a ser feliz? ¿Quién dijo que yo tenía permiso de ser feliz cuando todas mis ancestras mujeres han sido completamente infelices o han vivido completamente limitadas? Entonces, esas lealtades con el sistema familiar que muchas veces nosotras no nos damos cuenta, son esos lazos invisibles que vamos creando por ese amor ciego, por esa necesidad de pertenencia, por conectarnos más con esta parte infantil de nosotras que necesita ser amada, ser escuchada, ser vista. Y ese amor hacia nuestro sistema, ese amor hacia nuestro linaje que dice, sin que nos demos cuenta, porque esto no es algo que tengamos nosotros de manera consciente, ese amor que dice, yo lo hago por ti, mamá, no te preocupes. Yo cargo tu tristeza, abuela, para que tú no sufras. Yo no brillo para que no te duela, que tú no pudiste hacerlo, que tú no pudiste brillar. Y estas lealtades se van a sellar desde la infancia. Cuando nosotros percibimos que nuestra madre está triste, que nuestro padre no está, que está ausente, que las mujeres que están a nuestro alrededor están sufriendo, nuestro inconsciente que nos dice que no es seguro mostrarse. Y desde ahí nosotras vamos dándole paso y vamos armando esas creencias, vamos estructurando y vamos creando esa barrera de nuestros límites y vamos, de cierta manera, también postergando nuestras decisiones o haciendo que nuestras decisiones estén condicionadas a nuestro entorno, condicionadas a nuestro propio sistema. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta ese sacrificio que estamos haciendo, de una manera lo estamos pagando con nuestra vida. ¿Por qué con nuestra vida? Porque estamos dejando de vivir nuestra vida por vivir la vida de los ancestros, por sostener esas cargas de linaje. Y ese sacrificio es una distorsión del amor como tal. Y uno de los patrones que más podemos repetir es este, el sacrificio. La mujer que da todo, la mujer que se queda aunque no la vean, la mujer que ama aunque sea amor le esté causando dolor, la mujer que se pone al final, la mujer que renuncia a todo por sostener unida a la familia. Y el sacrificio, en algún momento de la historia de nuestros linajes, fue necesario para poder sobrevivir en muchas de nuestras historias familiares. Pero hoy ese sacrificio se convierte en una cárcel para nuestra energía, en una cárcel que nos limita la libertad de poder ser, de venir a expresar, de venir a vivir la vida que estamos destinadas a vivir. Y el sacrificio, ¿sí? Que se convierte en esta cárcel, ¿a qué nos lleva? ¿A agotarnos? ¿A vivir desde un resentimiento de nuestra propia naturaleza femenina, resentimiento muchas veces sin darnos cuenta también de nuestro mismo sistema y ese mismo resentimiento hoy por hoy en conexión con esta diosa herida, lo que quiere es justamente que nosotras podamos sanar y que podamos honrar aquello que hicieron nuestras ancestras desde su limitación, desde sus pocas herramientas, desde sus pocas ganas también, porque hay veces que simple y sencillamente no hay ganas, no se quiere, no se puede y no se sabe cómo. Pero hoy esa diosa herida nos está hablando y que nos dice, es momento de tomar acción para no seguir repitiendo justamente estas historias. Y es decirles a estas ancestras, gracias justo por abrir ese camino. Gracias por darnos una perspectiva de lo que fue su vida, pero ahora tenemos el permiso y podemos elegir
el recorrer y el caminar este camino de manera completamente diferente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta de que todo aquello que nosotras postergamos es justo un síntoma, justo esa flojera que nos puede dar, justo es un síntoma de todo eso que se va guardando. Todas esas veces que dejas para después, todo eso que deseas, todo eso que anhelas, todo eso que quisieras hacer, ese postergar, muchas veces es miedo. Muchas veces es ese miedo a superar a mamá, es ese miedo a brillar más que tus ancestras, muchas veces es ese miedo a avanzar y dejar atrás, porque sentimos que si avanzamos, tenemos que dejar atrás aquellas personas que amamos. Y muchas veces nos frenamos justo antes de lograr algo que es importante para nosotras. ¿Por qué? Porque inconscientemente hay algo dentro de nosotras, hay una creencia, hay una memoria que nos dice que si lo logramos, estamos traicionando al clan, estamos traicionando al sistema. Y por eso esa procrastinación, por eso se da esa postergación. Y esto no se resuelve cuando nosotras llenamos nuestra agenda de cosas que hacer. Esto no se resuelve cuando pegamos los post-it en el espejo y decimos, ahora sí, mañana voy a cumplir con esta tarea. Ahora sí voy a, y simple y sencillamente volvemos a caer en el mismo patrón. ¿Y por qué caemos en el mismo patrón? Porque simplemente esto no se sana más que con conciencia. Esto se sana desde movimientos energéticos internos, esto se sana desde el sentir que tenemos el permiso de nuestras ancestras. Esto se sana desde una energía amorosa y compasiva y desde esa visión y desde esa mirada de poder voltear al pasado, poder ver a todas nuestras ancestras justamente con compasión, con amor y entender que es a través de la compasión y del amor y desde el sentir el permiso de nuestras ancestras que nosotras vamos a poder hacer las cosas diferentes y poder vivir nuestra propia vida, nuestra propia historia, nuestro propio camino sin estar condicionadas y sin sentir que nuestro avance nos lleva a traicionar a lo que tanto amamos, que son nuestras raíces o que es nuestro propio linaje, nuestro propio sistema familiar. ¿Y qué pasa? Igual que en el día de ayer, te voy a dar tres ejemplos. En esta ocasión van a ser tres para que tú identifiques en dónde pueden estar estas lealtades, dónde pueden estar estas lealtades inconscientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son inconscientes, quiere decir que tenemos que traer esas lealtades desde esa parte oscura de nuestra psique al presente, al consciente, para darle luz, para que desde esa luz le podamos tener una nueva visión y perspectiva de esa lealtad y hacer un cambio, hacer una transformación. Me tocó hace unos años una chica que le fallaba la parte tecnológica cada vez que tenía que hacer una presentación importante en su trabajo. Ella trabajaba en una empresa donde estaba más que nada inmersa en un ambiente donde en su mismo rango jerárquico dentro de la empresa, eran más hombres. Ella era de las pocas mujeres que estaba en este rango, podríamos decir, de poder. Y siempre que tenía que justamente presentar algo importante, la tecnología le fallaba. Y no era tema de Mercurio retro, no tenía nada que ver con esto, ¿sí? Cuando empezamos a hacer este trabajo consciente, se dio cuenta que su mamá, cuando era joven, tuvo que postergar su deseo de trabajar, de ser independiente, porque estaba dedicada completamente a la crianza de sus hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, esa lealtad inconsciente era de yo no puedo hacer más de lo que hizo mamá, ¿sí? Tengo que ser leal a mamá, ¿por qué? Porque si no conservo, no guardo esta lealtad, simple y sencillamente estoy traicionando a mamá, estoy traicionando a mi linaje. Entonces es hacer un movimiento consciente, energético,
traer esa energía que es justo lo que vamos a trabajar en la meditación del día de hoy, traer esa energía a esa honra, honrar a mamá para ser capaz de poder crear su propia vida y su propia experiencia sin tener la culpa de hacerlo diferente o de hacerlo mejor de lo que lo pudo hacer mamá. No porque ella fuera más que mamá, sino simple y sencillamente desde ese permiso de hacerlo diferente y no tener que repetir la misma historia que mamá. Entonces, revisa, siente si estos ejemplos, si este ejemplo y si estos ejemplos que vienen resuenan contigo. ¿Por qué? Porque las lealtades se pueden manifestar de muchas maneras, ¿sí? Eh, te voy a compartir otro caso que me viene ahorita a la mente de una paciente con la que me tocó trabajar y que a ella le daba muchísimo miedo cobrar justamente por el trabajo que estaba haciendo. Ella trabajaba como terapeuta, pero decía que le costaba mucho trabajo en sus consultas poder cobrar justamente por sus sesiones, por sus terapias. Decía que lo que hacía era para ayudar a las personas y que desde esa ayuda lo tenía que hacer sin recibir una remuneración económica. Y generalmente cuando sentía que necesitaba empezar a cobrar, siempre algo sucedía donde ella asociaba justamente la abundancia con un tema de castigo. Y entonces, a través del proceso de toma de conciencia, pues cae en la cuenta de que no tenía, ella sentía que no tenía permiso de ganar más dinero de lo que ganaba su mamá. Entonces, es esa lealtad inconsciente de una o de otra manera se presenta para trascenderla, para sanarla, para liberarla, ¿sí? Y ahora, otro ejemplo muy de la mano con este tema de la procrastinación. Me tocó trabajar con una chica que pintaba y esta chica siempre dejaba sus proyectos, sus obras de pintura, siempre las dejaba inconclusas. Le costaba muchísimo trabajo terminarlas. Ella pensaba que su tema era la desorganización, que simple y sencillamente no se daba los tiempos, no se daba los espacios para terminar sus obras y por más que se estructuraba, organizaba su agenda para hacerlo todo en tiempo y forma, se daba cuenta de que no, le costaba trabajo. Era realmente un esfuerzo para ella poder terminar los proyectos que iniciaba. Y llegamos al punto en que su bisabuela justamente era la que en su linaje, la bisabuela, le encantaba pintar, le encantaba toda esta parte creativa y pues fue obligada a renunciar, a renunciar a esta parte creativa, fue obligada a renunciar al arte. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse cargo de sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que ella empieza a darse cuenta de esa lealtad inconsciente que tenía justamente con su bisabuela, empieza a haber un cambio en sus proyectos, empieza a haber un cambio en su organización, empieza a haber un cambio en su estructura y entonces empieza a pintar justamente sin miedo a terminar. Entonces, estos tres ejemplos que te pongo son tres maneras diferentes que me ha tocado a mí ver en otras personas a través de procesos de terapia. Y obviamente te podría contar mil historias mías de mis propios procesos, ¿sí? De cómo inconscientemente esa carga de linaje y esas lealtades de linaje nos llevan a bloquear esa capacidad que nosotros tenemos y esa libertad que nosotros deberíamos de tener para vivir nuestra propia vida. ¿Qué es importante? ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos de esas cargas que no son nuestras? Y aquí te voy a dar pautas para que lo tengas muy en cuenta y lo empieces a practicar. Empieza a practicar a partir del día de hoy.
Lo primero es que necesitamos hacernos conscientes de aquello que estamos cargando. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta, ¿cómo lo sano? ¿Cómo lo libero? ¿Cómo lo trasciendo? ¿Cómo lo resignifico? Si ni siquiera sé que hay algo que estoy cargando que ni siquiera es mío. ¿Cómo identifico si es mío o no es mío? Simple y sencillamente. Cuando tú te sientas, cuando tú experimentes algún bloqueo, conecta con tu cuerpo, conecta con la emoción y pregúntale a esa emoción si es tuya o esa emoción es de alguien más. Si identificas que esa emoción es tuya, perfecto, hazte cargo de ella, suéltala, libérala, escríbela, dánzala, píntala, grita, suéltala. Pero si te das cuenta que esa emoción no es tuya, ¿qué es lo que puedes hacer? Pregunta, ¿a quién estás cargando? ¿A quién cargas con esa emoción? Aunque sea desde el amor, pero es una carga al final. Entonces, hazte consciente de qué es lo que estás cargando y a quién estás cargando desde el amor. Después, importantísimo, honra a tus ancestras sin repetir sus historias. Y aquí te recomiendo que hagas un pequeño altar y te voy a dejar aquí dentro del trabajo del día 2. Te voy a dejar una carta que es importantísimo que escribas, pero que la escribas de tu puño y letra. ¿Por qué escribirla de tu puño y letra? Porque no es igual cuando tú la lees en voz alta y ya. Cuando tú la estás escribiendo de tu puño y letra, estás trabajando con tus dos hemisferios cerebrales y estás haciendo un proceso ya consciente de liberación. Entonces, vas a escribir la carta a tus ancestras, la carta a tu linaje, ¿y qué vas a hacer? Después de que la escribas, la vas a leer en voz alta y entonces después la vas a quemar. Puedes hacer un altar a tus ancestras, poner una vela, si tienes alguna foto de tus ancestras, la puedes poner. Si quieres escribir los nombres de tus ancestras, los que sepas, porque muchas veces no tenemos los nombres de todo el linaje o de todo el sistema, los que sepas, los puedes escribir. Escribes tu carta, la lees en voz alta, la quemas. Esto va a ayudar a que la energía poco a poco se empiece a liberar. Recuerda que hay muchas lealtades que ni siquiera sabemos que tenemos con el linaje, que ni siquiera identificamos. Entonces, el hacer esta carta es como si dijéramos un, dos, tres por todos esos programas y lealtades conscientes que tengo, por todos los que sé y por todos los que no sé. Entonces, las vamos liberando. Después es también muy importante romper esos pactos, romper esos pactos desde el amor. ¿Por qué desde el amor? Porque no se vale hacerlo desde el enojo, no se vale hacerlo desde el resentimiento, no se vale hacerlo desde la culpa, el sentimiento de culpa por romper esos pactos. Simple y sencillamente cuando rompemos un pacto, ¿qué es un pacto? Para que entendamos esto. ¿Qué es un pacto? Aquello que nosotros nos comprometemos a sostener, ¿sí? Y muchas veces nos comprometemos a sostener esos pactos con las ancestras, con el linaje, para pertenecer, para sentir que formamos parte de esa familia, para sentir que formamos parte de ese sistema. ¿Por qué? Porque el sistema familiar y porque nuestras ancestras nos dan sostén, ¿sí? Es lo que nos da ese fundamento. Entonces, el simple hecho de poder decir, puedo ser libre y aún así pertenecer, puedo elegir mi propia vida y seguir perteneciendo a mi sistema. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, nunca dejo de pertenecer al sistema. Soy parte del sistema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tu alma eligió venir a encarnar en esa familia, ¿sí? En esta vida, en este tiempo y en este espacio. Eso, simple y sencillamente, ya te hace pertenecer. Entonces, desde el amor, dilo en voz alta, repítelo en voz alta. Puedo ser libre, seguir perteneciendo. Puedo elegir vivir mi propia vida y caminar mi propio camino y seguir perteneciendo. Mi familia me sostiene. Mis ancestros están detrás de mí. Tengo el permiso de mis ancestros, de mis ancestras, para poder caminar mi propio camino. ¿Sí? Y después, trabaja con técnicas energéticas. Hay muchas terapias que nos pueden ayudar, muchas terapias holísticas que nos pueden ayudar.
a movilizar toda esta energía y a liberarla de nuestro cuerpo, a liberarla del inconsciente. Busca qué tipo de terapia es la que resuena contigo. No todas las terapias son para todas las personas. Entonces, busca qué terapias te pueden ayudar, si la hipnosis, si teta healing, si constelaciones familiares, psicoterapia, rituales, lo que tú quieras, lo que suene, lo que resuena contigo, trabájalo. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ayuda. Y aquí yo yo te puedo decir que a lo largo de mi vida, en los momentos en que yo siento en que lo que yo he aprendido no puedo yo aplicarlo en mí porque me siento bloqueada, siempre yo tengo mis terapeutas de cabecera y es en el momento que siento que mis herramientas no me estoy ayudando porque hay puntos ciegos y no los veo, el pedir ayuda y el trabajar en alguna sesión, ya sea de terapia energética o de terapia holística o de terapia psicológica, a mí me brinda una gran ayuda y me da muchas respuestas y me ayuda a hacer los cambios. Y date permiso de recibir, date permiso de disfrutar, date permiso de gozar, date permiso de avanzar, pero sobre todo, date permiso de elegirte. Elegirte por encima de todo. Acuérdate que esto no es un acto de egoísmo, es un acto de amor. Si tú estás bien, si tú te eliges a ti, todo lo de tu alrededor se acomoda en base a esa elección, ¿sí? Recuerda, el linaje no es una carga. El linaje no está para cargarlo. El linaje está para que nos dé raíces. El linaje está para que nos dé sustento. Y tu historia no empieza en ti, pero tu historia se transforma contigo. Lo que tú estás sanando en ti, lo estás sanando hacia atrás, 7 generaciones, pero también lo sanas hacia adelante, otras 7 generaciones. Y de esta manera vas a poder mirar a tu linaje y decirles, las veo, las honro, las reconozco, pero yo elijo otra cosa. Y entonces, cuando tú haces esto, estás liberando en esta alma familiar, estás liberando algo, algo que estaba anudado, algo que estaba enredado, algo que estaba atorado. En el momento en que tú te eliges, estás reparando generaciones, estás reparando 14 generaciones. Y todo ese ADN, que toda esa energía ancestral, que todo ese ADN espiritual ha guardado ahí. Entonces, elígete, elígete porque puedes ser tú esa mujer que está liberando a todo su clan, a todo su linaje. Y no porque lo hagas desde una obligación, sino que lo hagas como un acto de amor hacia ti. ¿Sale? Entonces, te dejo la meditación aquí mismo y te dejo también la carta de linaje. Recuerda, escríbela de tu puño y letra, enciende una velita. Conéctate cuando estés escribiendo esta carta, conéctate con tus ancestras, léela después en voz alta y al final quémala. Y las cenizas las puedes poner fuera de tu casa, en una maceta, en un jardín, en un parque. Y pues gracias. Espero que todo esto que compartimos el día de hoy te sirva y que genere un cambio profundo en ti. Nos vemos el día de mañana.